Bienvenidos hermanos a la lección número 5 de Cartas Paulinas. Poseemos las primicias del Espíritu. Invoquemos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna, concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Estoy seguro de que los sufrimientos del momento presente en nada se comparan con la gloria que se nos va a revelar, porque la creación misma aguarda con ansia la revelación de los hijos de Dios, ya que ella fue sometida a la frustración no por su propia voluntad, sino por aquel que la sometió, pero con la esperanza de que fuera liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que, hasta ahora, la creación entera gime y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, pues gemimos en nuestro interior, aguardando con ansia la adopción como hijos y la redención de nuestro cuerpo. Porque si bien ya estamos salvados, lo estamos solo en esperanza. Ahora bien, una esperanza que ve lo que espera no es esperanza, puesto que, si ya lo ve, ¿cómo puede aún esperarlo? Al contrario, si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos con perseverancia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque como no sabemos orar como conviene, Él mismo intercede por nosotros con gemidos inexplicables. Dios, que examina los corazones, sabe cuál es el modo de pensar del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según el querer divino. Sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios, es decir, de los que Él ha llamado según su designio, porque a quienes conoció de antemano, Dios los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a quienes predestinó, los llamó, y a quienes llamó, los hizo justos, y a quienes hizo justos, los glorificó. Palabra de Dios. Entremos al contexto para entender este párrafo que hemos escuchado. Pablo habla del llamado según el designio. El designio consiste en que Dios ha querido que todo nos llegara a través de Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Capítulo 8, versículo 29. El designio consiste en que en Cristo somos llamados a reproducir su imagen. Capítulo 8, versículo 29. Así, sin merecerlo, somos elegidos en Él. En Cristo, lo hemos dicho en las lecciones anteriores, en Cristo somos llamados a ser hijos de Dios,
por el bautismo que hemos recibido. Ya Pablo nos dijo, Cristo es primogénito entre nosotros que somos los hermanos. El designio y el llamado es en Cristo. Cristo nos llama a ser hijos de Dios y nos designa para que en Él podamos tener estas gracias. ¿Cuál es el contenido del texto? El ser humano experimenta los efectos del pecado y el sufrimiento que conlleva. Sin embargo, no podemos quedarlos solo en la perspectiva de la experiencia puramente personal. La creación entera fue sometida a las consecuencias del pecado, desde el pecado de Adán, por el pecado de todos. El pecado del hombre trasciende al individuo y se expresa en la realidad de nuestro mundo, por ejemplo, en estructuras injustas deshumanizadas. Si por Adán íbamos a ser amigos de Dios, si en Adán teníamos esa amistad, ese verlo, ese compartir con Él, en Adán que desobedece a Dios, también recibimos las consecuencias de esa desobediencia. Como que cambió toda la bendición que venía en Adán al tomar él la decisión de desobedecer a Dios y ser su propio Dios, entonces nos cambió esa heredad. Por eso desobedecemos, por eso queremos ser nuestro propio Dios. Todo ser humano experimenta los efectos del pecado y el sufrimiento que conlleva. ¿Qué decían las primeras lecciones? Hago el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que quiero, me cuesta trabajo. Estamos sufriendo, hombre y creación, las consecuencias del pecado de Adán. Por eso la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Todo lo que creó Dios bueno sufre las consecuencias del pecado. El hombre que tomó la decisión tala los montes, mata a los animales, contamina el mundo. Los animales sufren esa misma corrupción. Vemos esa exacerbada agresividad que hay entre los animales. Vemos cómo las plantas mueren por la contaminación ambiental, por las plagas que hay. ¿Cómo se dan esas mutaciones? Por consecuencias de la contaminación en el animal y en la planta. Cómo la tierra se vuelve estéril, cómo las aguas se contaminan. Este clamor universal, hombre y creación, es entonces un signo de la futura liberación y no solo es signo del castigo por el pecado, como se enuncia en Génesis 3:16. Porque en nosotros están las primicias del Espíritu. El dolor del parto anuncia la inminente alegría del nacimiento de un hijo. Estamos en ese ya, pero todavía no. Estamos luchando para que nosotros se dé esa salvación que en Cristo ya se dio al morir en la cruz, en su resurrección que nos abre las puertas de la salvación. Pablo nos explica cómo es la intercesión del Espíritu que viene en nuestra ayuda. El mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Versículo 26. El Espíritu Santo lo recibimos, queridos hermanos, desde el bautismo. En el Espíritu Santo nosotros hablamos con Dios. Es Él el que nos ayuda a hablar con Él, a escucharlo, a buscarlo, a desear tenerlo. El Espíritu Santo expresa lo que hay en el corazón humano, el deseo de una auténtica liberación, ya que muchas veces el mismo hombre
no sabe lo que verdaderamente necesita. Pedimos que nos vaya bien en el trabajo. Pedimos que lleguemos bien a nuestro trabajo, que nuestros hijos regresen bien de la escuela. Pedimos que nos saquemos la lotería. Y a veces hasta pedimos que se muera la persona que nos hizo daño, o que sufra, o a veces hasta agradecemos, qué bueno que le fue mal a esa persona porque me hizo daño. Todavía es esa consecuencia del pecado que hay en nuestro corazón. En cambio, el Espíritu Santo no solamente nos dice, no robes, no mientas, vete a confesar. El Espíritu Santo nos mueve en nuestra oración a decir, perdóname, Señor, sálvame, Señor, ayúdame a perseverar, Señor. Solo que muchas veces no nos damos cuenta de nuestra oración, de lo que expresamos en ella. El Espíritu Santo nos mueve, nos ayuda a buscar esa gracia de Dios, a buscar ese amor de Dios en nuestra vida. Los últimos versículos 28 y 30 nos recuerdan que Dios, en su plan de salvación, nos ha predestinado a reproducir la imagen de su Hijo. Tengamos cuidado, queridos hermanos, entre predestinación y predeterminación. La predestinación de la cual habla Pablo no quita la libertad, la predeterminación sí. ¿Qué o cómo podemos entender esto? Por el bautismo soy llamado a ser hijo de Dios. Digamos que me dan una mochilita con todo lo que voy a necesitar para la tarea, para la clase de ese día. Mi predestinación es que yo pueda salir bien en esa clase, en ese examen. Llevo todo lo necesario y tengo todas las oportunidades para salir bien en mi clase. Predestinación es que, dijera mi papá, ya le pagué al maestro, no importa que no vayas o no importa que no hagas nada, vas a sacar bien tu examen o tu tarea de ese día en la clase. Predeterminación es que no pongo ningún esfuerzo o aunque ponga todo el esfuerzo por ser el mejor alumno, ya hay otro que pagó ser el mejor alumno. Predestinación es que mis compañeros y yo del salón, todos tenemos la misma oportunidad de sacar 10 todos o de poner nuestro mejor esfuerzo, porque todos llevamos en la mochila o en el paquete que se nos dio todo lo necesario para poder sacar la mejor calificación. Por el bautismo tengo todo lo necesario para alcanzar la salvación que en Cristo me han prometido. Por mi bautismo tengo todo lo necesario para ser un hombre o una mujer santa, para hacer el bien a los demás. Releamos el texto. Estoy seguro de que los sufrimientos del momento presente en nada se comparan con la gloria que nos va a revelar, porque la creación misma aguarda con ansia la revelación de los hijos de Dios, ya que ella fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por aquel que la sometió, pero con la esperanza de que fuera liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que, hasta ahora, la creación entera gime y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, pues gemimos en nuestro interior, aguardando con ansia la adopción como hijos y la redención de nuestro cuerpo. Porque si bien ya estamos salvados, lo estamos solo en esperanza.
Ahora bien, una esperanza que ve lo que espera no es esperanza, puesto que si ya lo ve, ¿cómo puede aún esperarlo? Al contrario, si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos con perseverancia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque como no sabemos orar como conviene, Él mismo intercede por nosotros con gemidos inexplicables. Dios, que examina los corazones, sabe cuál es el modo de pensar del Espíritu y que su intercesión por los santos es según el querer divino. Sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios, es decir, de los que Él ha llamado según su designio, porque a quienes conoció de antemano, Dios los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a quienes predestinó, los llamó, y a quienes llamó, los hizo justos, y a quienes hizo justos, los glorificó. Palabra de Dios. Meditemos. ¿Somos conscientes de los efectos del pecado en nosotros mismos y en el entorno? San Pablo nos decía, la creación entera gime expectante la liberación. ¿Cómo entonces descubro estos efectos del pecado en la naturaleza que me rodea, en las personas que me rodean y en mí mismo? ¿Puedo acaso descubrir que esos efectos del pecado también me afectan en mi relación con Dios, en la vivencia de mi religión, de mi espiritualidad? Platícalo. Ponle pausa. Segundo, ¿somos verdaderamente conscientes del anhelo de libertad que hay en nuestro corazón? En tu momento de oración, en tu crecimiento espiritual, en el compartir en comunidad, has descubierto cómo en tu corazón hay ese deseo de pertenecerle a Dios, de hacer lo que Dios te pide, de vivir de una manera distinta. ¿Deseas esa libertad en tu alma? Ponle pausa. Compártanlo. ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu para hacer la voluntad de Dios? Comparte cómo dejas que el Espíritu Santo en tu oración, en la vivencia de tu fe, en tu relación con tus semejantes, te afecte, te bendiga, te renueve, te transforme y vayas dejando esas consecuencias del pecado. San Pablo decía, Dios examina los corazones, sabe cuál es el modo de pensar del Espíritu y que su intercesión por los santos es según el querer divino. ¿Tú te has dado cuenta cómo Dios examina tu corazón? Compártelo, ponle pausa. Les invito ahora a que hagamos nuestra oración. Padre bueno, con pena y con dolor nos damos cuenta que el pecado no solamente nos afecta y nos hace ofenderte a ti y a nuestros semejantes. Hoy con esta lección nos hemos dado cuenta que también afectamos a la naturaleza, plantas y animales, que con nuestro pecado te ofendemos destruyendo la creación tan bella que has hecho para nosotros. Hemos talado los árboles, hemos devastado los bosques, hemos contaminado las aguas y el aire mismo que respiramos. Hemos acabado con muchas especies y otras más están a punto de extinguirse. Hacemos mal uso de aquellos animales que nos has dado como compañía
o para nuestro alimento. Perdona, Señor, a la humanidad que a través de la industrialización hace mal uso de aquella libertad, de aquel poder que tú le has dado. Perdónanos porque habiendo tanta tecnología, tanta riqueza en el mundo, cuánta gente muere de hambre, cuánta gente no tiene la posibilidad de cultivar sus terrenos porque ahora son estériles. ¿Cuántas personas mueren de sed? Perdónanos, Señor, por el agua que desperdiciamos en nuestro hogar, por la comida que tiramos a la basura, por la comida que aún en nuestras despensas, sin procesar, la dejamos echar a perder. Pero, Señor, Padre bueno, también hoy te pedimos, porque muchas veces nos dejamos confundir por el pecado y nos desanimamos pensando que estamos predestinados al mal. Perdónanos, Señor, por todos esos momentos en que no luchamos contra el mal, por todos esos momentos en que no sabemos amarte, servirte, no nos dejamos guiar por tu Espíritu Santo. Hoy te agradecemos, en cambio, que ese Espíritu que hemos recibido en nuestro bautismo nos dé todo lo necesario que nuestra vida necesitaremos para ser santos, para vivir conforme tú quieres. Hoy te pedimos, ayúdanos, para que cada día nos dejemos guiar más por el Espíritu Santo, lo entendamos y animemos a otros a dejarse guiar por tu gracia divina. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu Espíritu en nosotros. Queremos transformar el contorno en el que nos encontramos. Danos tu gracia para trabajar por la conversión de las personas y por la recuperación del medio ambiente. Amén. Les invito ahora a que ustedes también hagan su oración. Cada uno de los hermanos que esté en la comunidad exprese a Dios lo que hay hoy en su corazón. Contemplemos a qué nos compromete la lección que hoy hemos meditado. Yo sugiero estas tres partes en las que nos podemos comprometer, pero cada uno de ustedes como comunidad tienen la posibilidad de descubrir otras formas, tal vez más cercanas a la realidad donde se encuentran, para poder hacer vida esta lección que hemos meditado. Si se nos habla de la creación entera que gime por expectante la redención y que es víctima de las consecuencias del pecado del hombre, entonces las dos primeras acciones pueden ser que nosotros que nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal y retomando la encíclica del Papa Francisco, podemos nosotros empezar en lo personal, en lo familiar y en lo comunitario a no contaminar. Promover el buen uso de los recursos naturales, con nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestras capillas. En la segunda parte, en la parte espiritual, lo que nos toca y nos dice San Pablo, que el Espíritu Santo en nosotros nos motive a desear ese bien y a hacer ese bien, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque ya tenemos esas primicias del Espíritu. Pero si no escuchamos al Espíritu Santo, de nada servirá. Si no nos dejamos guiar por Él, de nada servirá que yo haya sido bautizado. Entonces es mi tarea, en este tiempo litúrgico que esté viviendo, buscar la luz y la presencia del Espíritu Santo en mi vida para dejarme guiar por Él y que mis acciones materiales, de las cuales hoy también estoy proponiendo,
puedan ser fruto de esa gracia del Espíritu Santo en mi vida. Que todo lo que yo haga sea para la gloria de Dios y para el bien de los que me rodean. Agradecemos a Dios que en esta oportunidad nos ha ayudado a descubrir nuestro valor como bautizados. Pedimos a Dios que no solamente descubramos las gracias que de Él recibimos, al Espíritu Santo que mora en nosotros, sino que en verdad le hagamos caso y cada día crezcamos más en ese invocarlo, escucharlo, dejarnos guiar por Él para hacer esa alabanza de Dios, para que unidos a Cristo alcancemos la salvación. Queridos hermanos, que esta ficha traiga frutos abundantes para cada uno de ustedes en su comunidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que Dios les bendiga. Un cariñoso y respetuoso abrazo para todos ustedes. Gracias.